claridad. Y lo hicimos fundamentalmente para asumir ante Colombia una responsabilidad, para decir que si había equivocaciones o errores o incongruencias o ilegalidades en la campaña presidencial de Ernesto Samper Pizano, los encargados de la campaña, que éramos Botero y Serpa, estábamos y estamos prestos a responder. Fue para poner la cara que nosotros convocamos a los señores periodistas en las instalaciones del Ministerio de Gobierno, y hubiese sido posible también en las instalaciones del Ministerio de Defensa. Yo no le veo a esos misterios, distinguidos señores representantes, y lo hicimos asumiendo toda la responsabilidad, nosotros, Botero y Serpa. Y claro, el gobierno se enteró de que íbamos a hacer una rueda de prensa. El gobierno, fuera de Botero y de Serpa, no se enteró de la forma como íbamos a abocar la rueda de prensa, para empezar a contestar las interesantísimas preguntas de nuestro querido amigo el doctor Ramiro Varela. Y lo hicimos con entusiasmo, con integridad, y lo hicimos en el propósito ciertamente de empezar a dejar claras unas situaciones que venían presentándose a título de denuncia ya con toda claridad por las emisoras y por los programas de televisión del mediodía, distinguidos señoras y señores representantes a la Cámara. De manera que esa rueda de prensa no fue así como tan gratuita, como tan alocada, como tan por salir del paso. No. La asumimos, repito, con responsabilidad, y la reivindico yo esta noche. Porque en esa rueda de prensa, y eso aquí no lo mencionan cuando cuestionan ese encuentro con los periodistas, se hizo para hacer referencia de las filtraciones. Y se estaban haciendo las filtraciones. Y desde antes se estaban haciendo las filtraciones. Y aquí se los dice en el interrogatorio inquisidor del representante Varela, pero ¿por qué no hizo el gobierno eso antes, cuando estaban haciendo filtraciones de los señores representantes a la Cámara y de los senadores, en un comportamiento de doble filo, para tratar de ponernos en contradicción con ustedes, en una actitud que es muy infantil, porque aquí en el ejercicio de la actividad pública somos todas gentes ya íntegras, curtidas. Aquí en la actividad de la política no hay bobos, ni hay gente caída del zarzo. Aquí todos sabemos en dónde nos paramos. Aquí no nos dejamos echar carbón, distinguido señor representante Varela. En muchas oportunidades tuve la ocasión de comentar con el señor fiscal general de la Nación y con el señor jefe de fiscalías las preocupaciones que le asistían al gobierno nacional sobre las filtraciones que estaban ocurriendo en el proceso 8000. En muchas ocasiones. Y en esas oportunidades también nos pudimos enterar de la preocupación del señor fiscal por esa circunstancia, claro, porque él es un funcionario probo y recto y justo. Y entonces a él también le afanaba desde entonces, como lo acabó de manifestar aquí, toda esa clase de situaciones. De manera que ese fue uno de los objetivos de la rueda de prensa. El otro, a ustedes los juzga la Corte Suprema de Justicia, pero ustedes juzgan a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Y yo hago esta alusión, distinguidos señores representantes, porque es preciso dejar establecido bien claramente aquí en Colombia
a qué se refiere todo este comentario de la Comisión de Acusaciones y por qué al presidente de la República se le juzga aquí por parte del Congreso Nacional y no en la Corte Suprema o no por parte de la Fiscalía o por parte de cualquier otro juez. Porque tiene un fuero. Pero fuero no quiere decir privilegio. Fuero quiere decir garantía. Porque el presidente de la República no lo puede juzgar el juez municipal de tal o cual municipio, como tampoco puede ocurrir lo mismo con el señor fiscal general. No es para proteger la impunidad, no, es para ofrecerles la garantía de un juicio claro, pulcro, imparcial. Es en defensa de la Administración de Justicia. Los fueros son en defensa de la Administración de Justicia y no un privilegio de las personas que tienen ese fuero. ¿Qué es lo que pasa entonces con este juzgamiento? Pues que la Cámara de Representantes tiene una comisión de 15 miembros que ustedes eligen aquí votando, que son personas que conocen los rigores del derecho, que tienen toda la capacidad, unos liberales, otros conservadores, otros independientes, de aplicar en derecho sus conocimientos con integridad, en el propósito de saber si una conducta cuestionada a quien ejerce la labor de ser presidente de la República debe ser objeto de acusación ante el Senado de la República. Esa decisión que tome la Comisión de Acusaciones de la Cámara tiene que venir aquí a ser estudiada y debatida en este recinto augusto, en donde los representantes a la Cámara seguramente en un gran debate habrán de tomar una determinación trascendente, desde luego, para los destinos nacionales. Y si hay acusación, vale la pena repetirlo para que lo conozcan todos los colombianos. Ustedes, claro, lo saben de sobra, esa acusación llega al Senado de la República, ya se hace la instrucción de todo un proceso. Allí, si se trata de conductas asumidas en el ejercicio de sus funciones o en relación con la dignidad del jefe del Estado, el Senado de la República, en el caso de que deduzca responsabilidad, podrá aplicar la destitución del cargo o la suspensión temporal o definitiva de los derechos políticos del personaje objeto de juzgamiento. Y ahí no paran las cosas. Si se trata de delitos que tengan que ser objeto de la aplicación de otras sanciones, de prisión, por ejemplo, porque ha habido un peculado, porque ha habido un prevaricato, porque ha habido una falsedad, porque ha habido tal o cual delito, entonces el Senado tiene que mandar esos documentos a la Honorable Corte Suprema de Justicia para que allá también se impongan otras sanciones. Esto no es fácil, esto no es un privilegio para el señor presidente Samper, esto es someterse a la más rigurosa de las investigaciones, al más exigente de los esculcamientos, por decirlo de alguna manera, a todas las pesquisas rigurosas, al examen de la Cámara, al examen del Senado y posteriormente, ¿qué tal?, al examen de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Y esto no se lo inventaron ayer los señores representantes de la Cámara del Partido Liberal para favorecer al doctor Ernesto Samper Pizano. Es una institución centenaria, más que centenaria, como que al general Santander lo juzgaron en el Congreso granadino por unas conductas que le atribuyeron. Y ustedes recuerdan también el famoso juicio en el que Vicente Azuero le hizo una tremenda acusación al general Nariño. Y aquí se relacionaba ahora por Darío Martínez lo de Obando.
Y recuerdo la causa también seguida contra Mosquera. Y en este siglo, la causa seguida contra el general Gustavo Rojas Pinilla no es de ahora, ni es exclusivamente, distinguidos amigos, para el presidente de la República. El señor fiscal general de la Nación tiene también ese fuero. Los señores miembros de la Honorable Corte Suprema de Justicia tienen también ese fuero. Los señores consejeros de Estado tienen también ese fuero. Los señores miembros de la Corte Constitucional tienen también ese fuero. Los señores magistrados del Consejo Superior de la Judicatura tienen también ese fuero. Y antes de la Constitución de 1991, tenían también ese fuero, distinguidos amigos, los ministros de Estado. De manera que esa es una circunstancia que vale la pena relevar, porque es que ha habido muchas especulaciones, muchos comentarios. Pretender hacer la descalificación de la Cámara de Representantes, por Dios. Pretender decir que es un artilugio, que es una cortina de humo. Vamos a hablar de las cortinas de humo aquí en esta reunión. No es justo. No corresponde a la verdad. Y tenemos que ser íntegros, tenemos que ser claros. Tenemos que, por sobre todo, repito, buscar la verdad en todas estas cosas que han ocurrido. Yo terminé estudios de Derecho y fui juez, litigué, en fin, y siempre tuve la claridad cierta de que cuando se trata de una causa en la que se hacen incriminaciones, claro, además de conocer las circunstancias del hecho, los detalles, los pormenores, los antecedentes, las cosas que pasaron después, en fin, todo ese cúmulo de situaciones que es necesario hacer en una causa para que sea justa, hay que hablar del acusado. Hay que saber quién es el acusado. Y hay que, como decía Enrico Ferri, además, meterse en la camisa del acusado. Hay que sentirlo del acusado, hay que vivirlo del acusado. Hay que compenetrarse con su vida, conocer sus alcances intelectuales, hacer el examen de la psique de ese personaje, adentrarse en el conocimiento de su vida familiar, de su vida profesional, porque se trata de juzgar a un hombre. Y eso es lo importante, distinguidos amigos, en una clase de procedimientos de esta naturaleza. Y por eso vale la pena recordar quién es Ernesto Samper Pizano. Que no es un aparecido de un momento a otro. Que no es una persona que desmerezca de la posición que tiene, que la luchó, que la buscó afanosamente, con integridad, con dedicación, con pulcritud. Este doctor Ernesto Samper Pizano es una persona en relación con la cual vale la pena examinar, distinguidos amigos, su vida. Después de todo, ¿qué es el procesado, como les parece? Terminó estudios de bachillerato en el Gimnasio Moderno, recibió su grado de economista en 1972 en la Universidad Javeriana. En el 73 se graduó como abogado, hizo una especialización en mercado de capitales en la Nacional Financiera de México en 1974, hizo un posgrado en economía en la Universidad de Columbia en Nueva York en 1979. Es un hombre formado académicamente, ¿verdad? Es una persona que se dedicó al estudio y que luego trató de aprovechar esas enseñanzas en el ejercicio de muy importantes cargos: jefe de investigaciones económicas del Banco de Colombia, presidente de ANIF, coordinador de la campaña presidencial del doctor López, embajador extraordinario en la Asamblea de Naciones Unidas,
fundador y director del Instituto de Estudios Liberales, secretario del Partido Liberal Colombiano, diputado de la Asamblea, concejal de Bogotá, presidente de la Dirección Liberal, senador de la República, candidato a la presidencia en el 90, presidente del directorio de la Corporación Andina de Fomento, presidente de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ministro de Desarrollo Económico, embajador de Colombia en España, candidato a la presidencia de la República, presidente en ejercicio de la presidencia de la República. Fue profesor de la Universidad Javeriana, de los Andes, de la Universidad Tadeo Lozano, de la Universidad Central de Colombia y conferencista de la Escuela Superior de Guerra. Hizo estudios sobre trabajo y economía, sustitución energética en América Latina, movilización de recursos, en fin. Hizo publicaciones, 5 o 6 publicaciones. Fue coautor ponente de la Ley de la Reforma Urbana, autor de la Ley de Pensiones, autor de la Ley de Cooperativas, autor de la Ley de Contaduría Pública, presentó para la iniciativa la Ley Marco del Comercio Exterior y tuvo la iniciativa también en la Ley de Vivienda de Interés Social. Ha participado en 10, 12 juntas directivas. ¡Qué interesante! Qué importante que sepamos entonces que no es una persona que no merezca consideración. Claro que la merece. Tiene una formación académica, tiene un gran comportamiento ante la sociedad. Se dejó perder todo un año en la búsqueda de la paz. Nunca se pierde un minuto cuando se aferra uno a ese sentido patriótico de buscar la reconciliación y de evitar este absurdo y atroz derramamiento permanente de sangre. Enaltece al presidente Samper su preocupación al respecto, aun cuando entristece, y yo lo digo, que a veces causa indignación en que su reclamo por la paz no haya sido escuchado atentamente por la guerrilla colombiana. Y a la justicia también le está jalando el señor presidente Samper, y lo está haciendo con el concurso de las Cortes, del señor fiscal, con el liderazgo del ministro de Justicia. Qué bueno, qué importante, porque sin justicia no vamos a ninguna parte. Lo más importante, lo trascendental, es que haya justicia en todos los campos, claro, en lo civil, en lo laboral, en lo comercial, en todos, pero principalmente en lo penal, para que el que la haga en Colombia la pague. Todos, incluidos los del gobierno. Nosotros los primeros, claro, estoy de acuerdo. Y por eso salimos a dar la cara. Y en lo del narcotráfico, eso sí toca que repetir. Ya lo dije en el Senado de la República. Porque es que los éxitos han sido muy grandes, muy importantes, y como nosotros, en medio de esta cantidad enorme de señalamientos, no vamos a salir a decir lo importante que se ha logrado en materia de la lucha contra el narcotráfico. Miren ustedes lo que ocurrió en el primer semestre de 1994 y lo que ocurrió en el primer semestre de 1995. En el 94, 935 personas capturadas dedicadas al narcotráfico. En el 95, 1.263. Cocaína pura decomisada en el 94, 5.435 kilos. En el 95, 11.609. Heroína decomisada, 94, 28.238 gramos. 95, 83.133 gramos. Morfina decomisada en el 94, 12.310 gramos. En el 95, 245.168 gramos. Opio, en el 94, 35.900 gramos. En el 95, 61.800 gramos. Cultivos destruidos de coca en el 94, 725 hectáreas. En el 95, 12.702 hectáreas. Cultivos destruidos de amapola, 1.952 en el 94, 2.688 en el 95,
Insumos químicos sólidos decomisados en el 94, 256.800 kilogramos. En el 95, 3.274.358 kilogramos. Laboratorios destruidos en el 94, 214, 281 en el 95. Pistas destruidas en el 94, 40. Pistas destruidas en el 95, 61. Detenidos en el primer semestre del año de 1994, de los 7 grandes jefes del narcotráfico en Colombia, 0 hace 20 años, detenidos en lo que va corrido del año, 6 de 7. 6 de 7. Es importante recabarlo, distinguidos amigos, porque las acusaciones han sido realmente grandes. Yo no puedo entrar a hacer el examen del contenido del proceso, porque bueno, si me han caído rayos y centellas con lo de la ruedita de prensa, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y además aquí en presencia del señor fiscal, ¿qué tal? Y por si fuera poco, esa es una cuestión que le atañe a ustedes, señores. A ustedes que tienen toda la capacidad jurídica y política y toda la legitimidad para hacer ese juzgamiento. Pero ahí está nuestro querido presidente señalado por un testigo en relación con cuya credibilidad ustedes van a ser en su oportunidad seguramente los más importantes y juiciosos argumentos. Eso va a ser muy interesante y sin duda el país va a estar muy atento a que eso se pueda cumplir en la forma más cabal. Las otras cosas son realmente injustas. Yo no entiendo este país a veces. Y me refiero al caso de la famosa grabación que sacó una importante revista el otro día. De una conversación del doctor Samper con una señora y luego de una conversación con el señor Medina y esa misma señora. Yo no entiendo este país porque uno lee a los más importantes y avesados hombres de la prensa, columnistas extraordinarios, y se entera de los editoriales y de los comentarios que hacen por la televisión, y todos hablan de que hay que cumplir la ley, y todos hablan del Estado de Derecho y de la legitimidad y de las instituciones. Y un buen día aparecen publicadas unas grabaciones y nadie se pone a pensar que esas grabaciones fueron hechas ilegalmente. Las personas que hicieron esas grabaciones las hicieron ilegalmente, cometieron un delito, eso está sancionado. Pero las publica porque claro, hay que respetar la libertad de prensa. Y tratándose de dos grabaciones diferentes, tratan de concatenar una invitación a una reunión que hacen en una, con un comentario que hacen en la otra sobre la realización de esa misma reunión. Y todo esto se hace sin hacer la lectura de la situación dentro del contexto donde tiene que ser examinado, que es el contexto de una campaña electoral. Pablo Escobar. ¿Qué tal eso? Y allá, en ese debate que aquí Julio Bahamón ahora recordaba, allá detrás de ese vídeo, en ese debate terrible, tremendo, contra el ministro de Justicia de la época, estaba el señor Leder, rodeado de periodistas, y andaba por aquí como Pedro por su casa. Era la época del movimiento latino, lo llamaban. Qué historia tan terrible, la de nuestro país.
distinguidas amigas y amigos, y yo hoy, haciendo alusión a los comportamientos de Ernesto Samper Pizano, me siento tan seguro y tan firme, como que recuerdo perfectamente que luego de aquella acusación que se pretendió hacer contra Rodrigo Lara, subí a mi oficina y le mandé a Rodrigo una tarjetica, ojalá esté por ahí en algún archivo, en la que le decía que consideraba que él era un hombre integérrimo y que él había sido presa de esas circunstancias tan difíciles que se presentan en la actividad política. Miren una cosa tan injusta, señores representantes de la Cámara, una cosa tan injusta, que aquí han venido a decir, ¿cómo les parece que el defensor de Ernesto Samper Pizano es el señor Miguel Rodríguez? Eso es muy injusto. Lo que él dijo no se lo mandó a decir nadie, no se trató de conseguir esa declaración, ni caídos del segundo piso que fuéramos y de cabeza. No. Y además el señor presidente, bien pronto, antes afortunadamente de que ustedes, señores representantes de la Cámara, vinieron a hacer aquí esa acusación sobre todo tan injusta, hizo la manifestación muy clara de que él no permitía que personas por fuera de la ley fueran las que hicieran su calificación de honestidad. Pero yo les pregunto, no solamente a ustedes, los distinguidos señores representantes a la Cámara conservadores que hicieron esa manifestación aquí. Es que no recuerdo quién fue. No sé si fue Castro o Varela o Velázquez. Pero tan injusto, de verdad. Bien, yo les pregunto a ustedes, pero a todos y a todo el país, ¿qué tal? ¿Qué tal que Miguel Rodríguez hubiera dicho el día de la captura, sí le di plata a Ernesto Samper Pizano? Ahí sí lo hubieran creído, ¿verdad? Y seguramente hubiese sido el gran cataclismo. No hubiésemos podido desvirtuar esa afirmación nunca. Fíjense ustedes cómo es la vida de contradictoria y cómo estas circunstancias deleznables no pueden de ninguna manera tomarse con juicio y con responsabilidad para hacer una imputación gratuita y bellaca contra el presidente de la República. Y excúsenme la vehemencia, pero me da coraje, de verdad, que se asuman esos comportamientos tan fariseos y tan mentirosos. Y cuidado con las narices, porque siguen creciendo.